es peligroso. Pero nosotros como cristianos tenemos que recordar que estamos llamados a tomar la palabra de Dios y asumirla. Nosotros somos llamados no solamente a leer los textos los domingos por la mañana y decir qué bonito, chévere, y seguimos con nuestra vida normal. No solamente estamos llamados a tomar la palabra de Dios y buscar la parte que dice cuando te sientas afligido, texto tal, y lo lees para que te ayude en ese momento. Eso es importante también. Pero tenemos que tomar la palabra de Dios de una manera más seria. Tenemos que asumir esta palabra. Tenemos que apropiarnos de esta palabra. Y tenemos que vivir según esta palabra. Y eso, querido, a veces cuesta problemas. A veces es difícil. Ciertamente. Pero así es que podemos asumir y podemos celebrar el año de jubileo en nuestra vida. Y eso sucedió, para hacérselo fuera de un texto extrabíblico, en los tiempos en Estados Unidos, en la historia de Estados Unidos. Ustedes se acordarán que la guerra civil de Estados Unidos acabó con la esclavitud. Y la Constitución de Estados Unidos dice que todo el mundo es creado igual. Y la esclavitud se acabó en el 1800, ¿cuándo se acabó la guerra? 65, que se acabó. La Emancipation Proclamation de Lincoln fue en el 63, pero en el 65 fue que ganó la guerra el norte y se acabó la esclavitud en Estados Unidos. Pero ¿qué pasó exactamente 100 años después? ¿Había igualdad para los afroamericanos? No, había restaurantes donde tú no podías entrar. Tú no podías sentarte en un autobús si eras afroamericano en la parte de al frente, tenías que sentarte en la parte de atrás. Había discriminación, había separación de raza, baños, restaurantes, donde tú ibas había separación. Así que el papel de la Constitución decía una cosa, pero la práctica, la realidad era otra. ¿Ves la diferencia? Lo que dice el papel y lo que tú haces son dos cosas diferentes. Lo que dice la palabra de Dios y lo que tú haces a veces es diferente también. Y ahí tenemos este caso, donde la Constitución decía una cosa, pero la gente, la vivencia diaria era otra. Hasta que varias personas decidieron asumir lo que decía el papel. Rosa Parks, que se sentó en la parte de al frente de la guagua, Martin Luther King y muchos otros líderes decidieron asumir, tomar esta escritura llamada Constitución y asumirla, apropiarse de ella. Y cuando la comunidad afroamericana, esos líderes y toda la comunidad se apropió de lo que ya estaba escrito, se volvió peligrosa la cosa. Pero tenían que luchar por esos derechos, porque estaban escritos, estaban en el papel. Ya estaba garantizado la igualdad. ¿Y qué sucedió? ¿Qué le pasó a Martin Luther King? Fue asesinado, pero él asumió la responsabilidad y se apropió. ¿No entienden lo que quiero decir con lo que el texto dice y uno apropiarse del texto? Si tú no asumes y te apropias del mensaje de la palabra de Dios, puedes utilizar la Biblia para aguantar tus otros libros en la casa. Puedes utilizarla como utilizamos esta Biblia aquí para adornar el altar y la tenemos abierta, pero nadie ha leído casi de esa Biblia. Esta Biblia no la utilizamos para la lectura, pero hay mucha gente con Biblias en la casa, pero no las abren durante la semana, las tienen allí guardaditas. O aún puedes abrirla y leerla, pero si tú no asumes el texto, si tú no asumes la palabra de Dios, no puedes recibir la bendición, pero tampoco vas a asumir el riesgo, porque es riesgoso asumir la palabra de Dios. Y Jesús, eso fue lo que hizo. Jesús asumió esa palabra, Jesús se apropió de esa escritura, la hizo suya, la integró en el DNA de su ser y dijo: esta es mi misión. Anteriormente en el texto Jesús había sido bautizado, y luego de ese bautismo y la tentación, Jesús asumió y se apropió de su misión, y la comienza en el texto de Lucas
leyendo Isaías 61. Y así mismo, querido, funciona con nosotros. Nosotros hemos sido bautizados y nosotros hemos sido llamados también a apropiarnos de esa misión. Y esa misión es la misma que Isaías. Aquí no hay nada diferente. Así que yo te exhorto a que repitas conmigo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Dilo conmigo. Me ha ungido para proclamar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos. A dar vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. Y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Ese es el llamado. Esa es la Biblia. Córtala. Ponla en la nevera. Esa es nuestra misión, querido. Lo primero que tienes que darte cuenta es que el Espíritu del Señor está sobre ti. ¿Cuántos de ustedes han sido bautizados? Ya tienes el Espíritu Santo, así que lo que tienes que ponerlo en uso. Tú puedes tener una espada, la puedes poner en la vaina y si no la usas, pues no pasa nada. La misma palabra de Dios dice que la palabra de Dios, ya la redundancia, es una espada de doble filo, pero hay que usarla. Así que tienes el Espíritu Santo sobre ti. En el momento del bautismo recibes ese poder para realizar la misión, pero tienes que apropiarte de ese Espíritu, tienes que ponerlo frente a ti, que te guíe, que te empodere y que te unja. Nuestra misión, querido, es proclamar el jubileo del Señor, el año favorable del Señor. Y ese jubileo es para nosotros, pero tenemos que apropiarnos de él. Y nos apropiamos de ese año favorable, de ese jubileo, cuando invertimos tiempo privado y público para fortalecer nuestra espiritualidad personal como en la iglesia. Nos apropiamos cuando nos acercamos a otros con palabras de aliento. Nos apropiamos con el mensaje de las buenas nuevas. Nos apropiamos del jubileo cuando ofrendamos con nuestros corazones lo mejor de nosotros y no lo que sobra, el menudito que encontramos por ahí tirado. Nos apropiamos del jubileo cuando participamos activamente de la misión del reino de Dios. Nos apropiamos del jubileo cuando servimos a los otros, cuando caminamos en santidad, cuando amamos sin medidas y perdonamos sin condiciones. Así que, ¿te apropias tú del jubileo? ¿Te apropias tú del año favorable del Señor? Quizás te miren mal. No te miren mal, te miren como un fanático, quizás te critiquen, quizás pierdas un par de amigos. Pero acuérdate que hay otros países donde la gente pierde la vida por asumir lo que Isaías 61 dice. Como Jesús la perdió. Sí, resucitó, chévere, pero Jesús la perdió por asumir eso. Porque